Querida familia secreta, muy buenas noches. Hoy vamos a andar por las carreteras del país, descubriendo lo que pasa cuando la oscuridad inunda los caminos, cuando la gente pide ayuda, cuando por alguna razón algo se aparece frente a ti para perturbarte. Hablaremos de traileros que por alguna u otra razón vivieron una experiencia paranormal aterradora o siniestra. Así que olvídate un momentito de todo lo que pasa allá afuera. Relájate conmigo y disfrutemos de esta noche. Estás escuchando Oscuro Secreto. Soy trailero desde hace más de 15 años y en todo este tiempo me han pasado cosas duras, raras y peligrosas en la carretera. Pero nada se compara con lo que viví aquella noche. Sé que no fui el único que se topó con algo así. Después supe de otros compañeros que también vieron a esa cosa, o a una muy parecida. No sé cómo algo tan malo podía esconderse en el cuerpo de un niño. Tampoco sé si de verdad era un niño, o si solo usaba esa forma para engañar. Lo único que sé es que estuvo frente a mí, y que si no hubiera reaccionado en ese momento, seguramente ya no estaría aquí contando esto. Para ese entonces me tocaba hacer una entrega por la mañana y quedaba bastante lejos, así que salí de la ciudad como a las 7 de la noche. Iba solo, con la mente puesta en el camino, en llegar bien y en no retrasarme. En la casa me esperaba mi esposa, aunque la verdad casi siempre discutíamos, pero no quería ir pensando en eso. Preferí concentrarme en el motor, en la carretera, y en esa tranquilidad rara que a veces da el manejar de noche, cuando ya dejaste atrás las luces de la ciudad y sientes que el mundo se va quedando vacío. Yo siempre he sido muy relajado. No me espanto fácil y tampoco me gusta hacer grande cualquier cosa, pero esa noche entendí que hay momentos en los que hasta el más tranquilo se quiebra por dentro. Todo empezó cuando vi algo a lo lejos, en medio de la carretera. Al principio pensé que era un bulto, de esos que a veces deja la gente tirado. Luego, conforme me fui acercando, noté que tenía forma de persona. Bajé un poco la velocidad por pura precaución. Ya cuando estaba más cerca, vi claramente que era un niño. No se veía tan grande. Fácilmente tendría unos 11 o 12 años, tal vez menos. Traía una especie de túnica blanca y estaba parado justo en medio del camino, sin moverse, sin hacer nada por salirse. Eso, quieran o no, me puso tenso. Frené más por instinto que por otra cosa, pero en cuanto lo hice, me cayó encima otro pensamiento. Podría ser una trampa. Ya ven que en carreteras se ve de todo. Gente que te pone algo enfrente para obligarte a detenerte y luego te asaltan. Así que me quedé alerta, listo para meter el acelerador a fondo si veía salir a alguien de entre la maleza o de la oscuridad. El detalle de los camiones tan grandes es que no frenan ni aceleran tan rápido. No salió nadie, pero lo que pasó después fue peor que cualquier asalto. El niño me miró fijo, no levantó las manos ni pidió ayuda, no lloró. No hizo nada que yo esperaría de alguien de su edad, sino lo que hizo fue quitarse la túnica con toda calma y quedar descamisado como si supiera perfectamente lo que iba a pasar. Luego se hincó en plena carretera delante de mí. Yo seguía con el motor encendido mirando sin entender y de pronto comenzó. Hasta el día de hoy me cuesta trabajo explicar eso sin sentir otra vez el mismo frío y escalofrío en la espalda. Y es que su cuerpo empezó a cambiar. No fue como en las películas de un solo golpe. Fue peor porque lo vi paso por paso. Los brazos y las piernas se le empezaron a estirar, pero no de manera natural. Era como si los huesos se le estuvieran acomodando a la fuerza. La espalda se le arqueó, los hombros se le ensancharon. Alcancé a escuchar algo como tronidos secos, como cuando rompes ramas, solo que aquellos sonidos salían de su cuerpo. Al mismo tiempo le empezó a salir pelo en el pecho, por los brazos, por las piernas y por todos lados. En ese momento las luces del tráiler comenzaron a fallar, se apagaban y prendían solas rapidísimo. El tablero también empezó a volverse loco. Yo no sabía si arrancar e irme de ahí.
Fueron apenas unos segundos, pero se sintieron eternos, y cuando por fin las luces se estabilizaron, lo que estaba enfrente de mí ya no era un niño, sino que era una bestia. Una cosa enorme parada en dos patas, como de 2 metros, oscura, peluda, con los brazos larguísimos y una cabeza que no sabría ni cómo describir bien. No era perro, no era lobo, y tampoco una persona. Era como una mezcla de todo eso, pero mal hecha, claramente como si no perteneciera a este mundo. Lo que más me heló fue la forma en que me miró. No era la mirada de un animal normal, en ella había coraje. En ese momento no pude moverme. Esa cosa sabía perfectamente que yo estaba adentro del tráiler y fue directo a atacarme. Se aventó contra el frente de la unidad con una fuerza brutal. El golpe me sacudió todo el cuerpo. La defensa tronó y yo sentí que la cabina vibró completamente. Aquella criatura empezó a rasgar y a golpear. En cuestión de segundos, ya estaba frente al parabrisas. Logré ver a la perfección sus manos o patas, estrellándose contra el vidrio con una fuerza desesperada, como si supiera que con solo romper el cristal podía alcanzarme. Ahí me quedó claro algo. Si esa cosa entraba, yo no iba a salir vivo. No me puse a pensar demasiado. Ya no había tiempo. Metí reversa para alejarme lo más que pude en esos segundos, solo lo suficiente para tomar impulso. En ese momento la bestia volvió a erguirse y abrió el hocico, o eso me pareció. Entonces aceleré con todo. No lo pensé 2 veces. Le eché encima el tráiler. Sentí el golpe, uno seco y pesado. No quise voltear a ver si seguía moviéndose, mucho menos bajarme. Ese no era el momento de comprobar nada. Lo único que hice fue seguir manejando, con las manos temblando en el volante y el corazón casi saliéndoseme del pecho. Tardé bastante en volver a respirar normal, aunque de hecho creo que no volví a sentirme normal desde esa noche. Llegué como pude. No conté nada al principio, porque ni yo mismo sabía cómo decirlo sin sonar como un loco. ¿Quién iba a creerme que había visto a un niño convertirse en una bestia en plena carretera? Nadie. Yo mismo, si no lo hubiera vivido, me habría burlado. Pero a los pocos días pasó algo que me hizo entender que no había sido una alucinación. Uno de mis compañeros contó que algo lo había atacado en la carretera. Cuando empezó a describirlo, sentí un hueco en el estómago. Era lo mismo que yo había visto. La misma criatura, el mismo cuerpo cubierto de pelo, la misma forma de moverse y de treparse arriba del camión. Mi compañero también logró salvarse, aunque quedó muy mal de los nervios. Después vino otro caso. Otro colega se topó con esa misma criatura o con una igual, pero él no corrió con la misma suerte. Según nos dijeron, unos viajeros pasaron justo cuando esa cosa lo estaba atacando y por eso alcanzaron a espantarla. Si no hubiera sido por ellos, quizá ni rastro habría quedado de él. Aún así, las heridas que le dejó fueron demasiado graves. Fue entonces cuando empezaron a decir que eso era un nahual. Yo había escuchado esa palabra antes, como cualquiera que crece oyendo historias, pero siempre las tomé como una leyenda, como cuentos de la gente grande para meterle miedo a uno. Pero después de lo que vi, ya no me atrevo a burlarme. Lo que no me entra en la cabeza es cómo algo así pudo verse al principio como un niño tan pequeño. Estamos claros que eso no era un niño de verdad. Tal vez solo toma esa forma para obligar a la gente a detenerse. Y si era así, entonces ya lo había hecho antes, muchas veces más. Eso es lo que más miedo me da. Pensar en cuántos habrán frenado creyendo que iban a ayudar a un pequeño, y no lo era. A veces uno cree que lo peor de la noche es quedarse varado, un asalto o un choque, pero no. Hay cosas peores, cosas que no deberían existir y aún así andan sueltas en las carreteras. Tengo que admitir que ya no manejo igual desde entonces. Cuando veo algo extraño en la carretera a lo lejos, se me tensa el cuerpo. Jamás me he vuelto a detener. De todas las anécdotas que pueden pasar en la carretera, yo viví una que comenzó con un mal presentimiento. De alguna forma nos estaban avisando de todo lo que iba a pasar,
pero no quisimos verlo. Fui terco o tal vez demasiado incrédulo, de esos que todo lo agarran a broma. El mal estaba entre nosotros y tomó una forma tan inofensiva que nadie se dio cuenta. Recuerdo bien ese día. Estaba desayunando con varios compañeros mientras el jefe llegaba con los papeles de las entregas que le tocaban a cada quien. Hablamos de fútbol, de mujeres y de cualquier cosa. Éramos un grupo unido. Prácticamente nos considerábamos amigos. El jefe tampoco se quedaba atrás. Era más joven que nosotros, pero se llevaba bien con los traileros y eso hizo que el ambiente en el trabajo fuera bastante bueno. En aquel lugar, de pronto apareció un hombre cargando un costal sobre los hombros. Tenía el aspecto de alguien que anda pidiendo dinero para cualquier cosa. Nos miramos entre todos porque su presencia nos incomodó, pero cuando empezó a hablar sí nos sorprendió. Dijo que traía un producto capaz de cambiarle la vida a quien lo comprara. No voy a mentir, eso me llamó la atención, así que le pedimos que nos explicara mejor a qué se refería. Él respondió que solo se lo mostraría a quien de verdad quisiera comprarlo. Entonces, sin tanto rodeo, metió la mano al costal y sacó una muñeca de trapo. Era algo llamativa, como de esas cosas que podrían gustarle a una niña. Pensé de inmediato en mi hija, o al menos eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. La mayoría de los que estábamos ahí teníamos hijas o esposas, así que el regalo podría servir para cualquiera de las dos. Me sorprendió ver cómo varios empezaron a pelear por quién se la iba a quedar, y fue entonces cuando ese hombre hizo una especie de subasta. Dijo que se la llevaría a quien ofreciera más. Yo hice un par de ofertas, pero luego me eché para atrás. De alguna forma sentí que ese viejo nos estaba manejando a su antojo. Al final uno de mis compañeros logró comprarla después de varias ofertas. Algo muy extraño que noté fue que de inmediato el costal perdió peso y parecía quedar vacío. Pero antes de sacar la muñeca, no se veía así. Para que me entiendan, el morral que cargaba el señor se le ceñía o se le marcaba mucho en el hombro, como si estuviera cargando una gran bolsa de mandado. Pero aquella muñeca no era tan grande. Suelo ser muy observador, y se me hizo muy raro que algo tan pequeño hiciera que el costal se viera tan pesado. No tardé mucho en distraerme y pensar otra cosa por la plática. Aquel amigo que la compró dijo que se la iba a llevar en el tráiler durante la entrega de ese día y que después se la daría a su hija. Era justo lo que todos habíamos pensado. Algo en lo que caí en cuenta con el paso del tiempo era que esa cosa tenía algo que llamaba la atención. No sabría decir exactamente qué era, pero despertaba mucha curiosidad. Quizá su tamaño, su figura, la forma en que estaba hecha. No lo sé, pero aquí es donde la historia se pone oscura. Cuando terminó el día y regresé a la empresa para dejar el tráiler, me dijeron que ese amigo acababa de sufrir un accidente terrible, pero eso no fue lo único. Según las autoridades, cuando llegaron los paramédicos, él no dejaba de repetir que tuvieran cuidado con la muñeca, que era malvada y que el accidente lo había provocado ella. Yo me quedé lleno de dudas. No sabía si creer algo así o pensar que hablaba por el golpe o el susto. Aún así era un asunto que ya nadie iba a pasar por alto. Y menos cuando al día siguiente otro compañero llegó muy contento diciendo que había encontrado la muñeca en el asiento de su tráiler. Lo tomó como una señal del destino y hasta dijo muy quitado de la pena que él sería mejor dueño que nuestro amigo hospitalizado. No podía creer que dijera algo así. Se me hizo egoísta y hasta de mal gusto. Me molesté con él, pero no quise discutir. Cada quien se concentró en su trabajo. Nos subimos a los camiones y salimos a hacer la chamba. Ya a mediodía, otro compañero me llamó para preguntarme si de verdad yo creía que la muñeca había tenido algo que ver con el accidente. Le hablé claro y le dije que no me parecía ninguna coincidencia que apareciera ahora en el tráiler de otro de nosotros. Él estuvo de acuerdo y me dijo que lo mejor era tener cuidado y no acercarnos ni a ese juguete extraño, ni a quien lo trajera consigo. La verdad, esa tarea no iba a ser tan fácil, porque resultó que ese compañero nunca regresó a la empresa.
Su tráiler desapareció del radar. Ni siquiera con el GPS pudieron encontrarlo. Cuando nos dieron la noticia, sentí como si se confirmara todo lo que ya temíamos. Esa muñeca tenía algo adentro, algo que provocaba tragedias. Esa noche al llegar a mi casa, no dejaba de pensar que aquello ya se había repetido 2 veces desde que esa figura llegó a nosotros por culpa de aquel anciano. Nada de eso podía ser casualidad. Todos lo sabíamos, hasta el jefe, porque antes de irnos nos dijo que todo apuntaba a que lo que estaba pasando era provocado por algo o por alguien. El problema era que no teníamos idea de qué o de quién. Si yo pensaba que con eso ya era suficiente, no tenía ni idea de lo que venía. Lo único que hice fue ponerme a rezar. Le pedí a Dios que me cuidara y que me liberara de todo mal. Pero mientras iba manejando, el miedo me llenaba por completo. Miraba de reojo a cada rato, con el temor de ver a la muñeca sentada en el asiento del copiloto, como si nada. Hasta las oraciones poco a poco fueron dejando de darme paz. No sabíamos con qué estábamos tratando, y por eso sentí un gran alivio cuando regresé a la empresa sin que nada pasara. Ese día no se reportó ningún accidente, pero al siguiente la historia fue muy distinta. Me tocó una entrega de noche. Cuando subí al tráiler, ahí estaba la muñeca, acostada sobre el respaldo del asiento del copiloto, mirando hacia el frente. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Sentí que lo que venía iba a ser algo realmente aterrador. Comencé a manejar con una angustia que no me dejaba ni respirar. Todo empeoró cuando volteé a verla y noté que ahora me estaba mirando fijamente. Empecé a maldecirla y a decir tonterías. Fue entonces cuando comenzó a hacer lo suyo para intentar matarme. En mi cabeza empezó a sonar la voz de mi hija, gritando y suplicándome que fuera a salvarla. Yo sabía que era un engaño, pero no pude contener las lágrimas. Era demasiado. Me llenó de terror pensar que a mi niña de verdad le estuviera pasando algo. Miraba a esa muñeca y le rogaba que tuviera piedad. Era obvio que no estaba hecha solo de trapo. Esa cosa traía algo dentro, algo verdaderamente peligroso, algo contra lo que no podía hacer nada. Las voces en mi cabeza se hicieron cada vez más fuertes. Me dije a mí mismo que estaba a punto de perder la cabeza, y justo cuando menos lo esperaba, vi a mi hija delante de mí vestida de blanco. Yo iba a toda velocidad, así que giré el volante con todas mis fuerzas para no atropellarla. El accidente fue brutal, pero sobreviví. Fui la última de sus víctimas, porque nunca volvimos a ver a esa muñeca. Gracias a Dios mi hija estaba en casa, tranquila, sana y salva. No me importó el golpe ni todo lo que vino después. Gracias a Dios no solo seguí con vida, sino que desde entonces ya no volvimos a vivir nada aterrador relacionado con aquella muñeca. Tal vez me juzgue la gente por las cosas que hice. Me atrevo a contar esta historia porque siento que ya es momento de que mis noches dejen de ser una tortura. Quiero soltar todo, desahogarme escribiendo estas palabras, pero también porque siento que no he hecho las paces conmigo. No quiero decir mi nombre porque no me gusta la idea de que mi esposa o mi hija lleguen a enterarse de lo que hice. Todo ocurrió cuando era trailero. Normalmente mis turnos eran de noche y regresaba a casa al mediodía o a veces más tarde, dependiendo de la ciudad a la que tuviera que ir. Siempre me consideré una buena persona. Me llevaba bien con mis compañeros de trabajo. Ya tenía más de 5 años laborando para esa empresa. Mi sueldo era bueno. Con él tenía contenta a mi familia. En esos años mi esposa estaba embarazada, de la que hoy es mi única hija. La amo con todo mi corazón y me imagino que así con los demás papás que tienen niñas, yo soy su héroe. Entenderán que por eso prefiero refugiarme detrás de estas letras. Todo comenzó una noche en la que iba por la carretera. A veces llamaba a mi esposa para preguntarle cómo se sentía y esas cosas. Y mientras hablábamos, a lo lejos vi a una muchacha caminando por la orilla de la carretera, con los brazos cruzados y una cara de miedo.
Por ahí no había ni un pueblo cerca ni nada. Comencé a bajar la velocidad para detenerme a su lado y después me bajé para preguntarle qué le pasaba. Esa muchacha estaba llorando. Me dijo que unos hombres la venían persiguiendo, que había logrado escaparse de ellos y corrió por el monte hasta salir a la carretera. Yo no veía a nadie y no descarté que pudiera andar bajo el efecto de quién sabe qué cosa. Pero lo que sí era cierto es que no podía dejarla ahí sola de ninguna manera. Le dije que se subiera al tráiler, que la iba a llevar con la policía. Mi idea era llamar a las autoridades en la primera gasolinera que encontráramos. Las cosas salieron tal como lo planeé. Llegamos a una gas y ahí los trabajadores me ayudaron a contactar a la policía. Una vez que ella quedó en manos de las autoridades, me fui. Me agradeció con un abrazo fuerte por haberla ayudado, igual que los otros hombres que estaban ahí y los oficiales. Terminé mi entrega y llegué a la casa con una sonrisa de oreja a oreja. No podía creer la buena acción que había hecho, pero tampoco sabía que eso me iba a salir mucho más caro de lo que imaginaba. En la siguiente entrega recibí una llamada de un número privado. Me dijeron que sabían lo que yo había hecho la noche anterior y que tenía que pagar por eso. Me explicaron que a esa muchacha la iban a secuestrar porque era muy valiosa y que al llevarla a la policía, que les había hecho perder muchísimo dinero. Yo traté de mantener la calma, hasta que me dijeron la dirección de mi casa, el nombre de mi esposa y que estaba embarazada. Ahí la cosa cambió por completo. Me quedé mudo escuchando todo lo que me decían. Al final me propusieron remendar el daño y me dijeron que por la mañana me volverían a llamar porque yo iba a secuestrar a una muchacha como compensación por lo que había hecho. No podía negarme. Era la vida de mi familia la que estaba en peligro. Tenía que ponerme los pantalones y hacer lo correcto por ellos, o mejor dicho, lo incorrecto. Cuando llegó la mañana, me dijeron que alguien iba a recogerme afuera de la empresa. Ese día no llegué a mi casa. Un hombre me explicó todo lo que tenía que hacer y me dijo de qué forma sería más fácil. Lo hice a plena luz del día. Me metí a su casa porque estaba sola y la así con un paño lleno de un líquido. Cayó en mis brazos. La cargué y la subí al auto para irnos de ahí de inmediato. Todo pasó en menos de 5 minutos. Llevaba un pasamontañas para que no me viera la cara. Aquel hombre que me acompañaba se iba riendo. Dijo que no sabía si yo iba a ser capaz de hacer algo así. Después me dejó en mi casa sin que yo siquiera le dijera dónde vivía. Y me aconsejó que no volviera a hacer ninguna tontería en mi tráiler. Y menos de noche. Aquello que hice me cambió la mente. No volví a ser el mismo desde entonces. No dormía pensando que un día le salvé la vida a una muchacha y al otro fui yo quien se convirtió en parte del infierno que debió vivir otra antes de perderla. No tenía cara ni para orarle a Dios y obviamente no le iba a contar nada a mi esposa. Y espero irme de este mundo con ese secreto. No soportaría que mi hija me viera como un secuestrador. Sé que a veces ella tiene miedo de salir a la calle por lo que pueda pasar, pero me partiría el alma que descubriera que una vez su padre fue como aquellos a los que tanto les teme. Las cosas no terminaron ahí. Mi mente se iba rompiendo con cada día que pasaba, y la gota que derramó el vaso fue cuando los noticieros dijeron que habían encontrado el cuerpo de una muchacha desaparecida. Era la misma que yo ayudé a hacer. Lloré sin que nadie me viera. No podía imaginar el dolor de su familia al saber que su hija ya no estaba viva. Yo merecía el peor castigo, de eso no cabe duda. Lo peor fue que ignoré cuánto me estaba afectando. Pero a esa pesadilla todavía le faltaba un último capítulo. Uno que me hizo comprobar que yo ya no estaba bien de la cabeza. Pasó durante una entrega nocturna. El reloj marcaba las 12 de la noche y yo iba muy serio. No quería que nadie me hablara, ni siquiera mi esposa. Pero al rato vi a una muchacha caminando a un lado de la carretera, igual que aquella primera vez. Quise ignorarla, pero no pude. Me detuve y me dijo que estaba perdida.
Con solo escucharla se notaba que andaba tomada. Le dije que se subiera, que la dejaría en la siguiente gasolinera. Todo aquello se sintió como un déjà vu, como si la historia se estuviera repitiendo nuevamente. Ya arriba, le pregunté si alguien la venía persiguiendo y me dijo que no. Pero entonces mi mente tomó el control y comencé a verla como la muchacha que yo había ayudado a hacer. Me preguntaba por qué lo había hecho. En el fondo sabía que estaba alucinando, pero distinguir eso de la realidad era demasiado difícil. Aceleré sin darme cuenta de que la rabia y el enojo me estaban consumiendo. La muchacha me pedía que bajara la velocidad, pero al escucharla con la otra voz, las palabras cambiaban. Me decía que su familia lloraba su pérdida, me insultaba, me decía que a mi hija cuando naciera le iba a pasar lo mismo. Cuando pronunció aquello, no me contuve. Frené de golpe y le hice con mis propias manos. No quiero dar detalles de lo que le hice, así que solo diré que al terminar, abrí la puerta y la empujé afuera de la cabina y cayó sobre la carretera. No sé si seguía viva, pero en ese momento no me importó. Hasta donde supe su nunca fue encontrado. Creo que caminó por el monte hasta perderse y si fue en un lugar donde nadie logró hallarla. Nunca le pedí perdón a Dios por eso. Sería demasiado irónico, pero tampoco quiero que mi familia llegue a enterarse. Espero sentirme un poco mejor después de haber contado todo esto. Y a las familias que sufrieron por lo que hice, les ruego me perdonen. De las cosas más extrañas que pueden pasar en este mundo, quiero contarles esta que nos pasó a mis compañeros traileros y a mí. No puedo decir con certeza que alguna vez se descubrió todo el misterio, pero creo que de haber sido así, yo no estaría aquí escribiendo esta historia para que todos lo escuchen. La verdad, mientras todo esto pasaba, me sentía muy asustado y abrumado. Era demasiado para procesarlo en tan poco tiempo. Y cuando entendí que las cosas no eran como parecían, estuve a punto de volverme loco. Como ya les dije, en ese entonces yo era trailero y además soltero. Todo el dinero era para mis propios gustos, como el licor y las mujeres. Disfrutaba mi vida, me compraba lo que se me antojaba sin tener que rendirle cuentas a nadie. Nunca tuve buena relación con mis padres ni con mis hermanos, así que se puede decir que estaba completamente solo, excepto por los amigos del trabajo. En ellos sí confiaba, aunque en unos más que en otros. Llevaba años trabajando para esa empresa. Empecé muy joven y la verdad, no tenían intención de correrme. Era el único trailero que no se quejaba por los horarios, ni por lo largas que fueran las entregas. Yo siempre me decía que trabajo era trabajo y no iba a desperdiciarlo. Después de todo, los bonos eran muy buenos y en Navidad todavía mejor. Así llegó el día en que todo iba a cambiar, aunque nadie sabía hacia dónde. Entró un compañero nuevo. Un trailero más se uniría al grupo, pero era completamente distinto a nosotros. Se maquillaba como payaso. En una ocasión llegó con la cara pintada de blanco y con todo el maquillaje puesto. Todos pensamos que era una broma, pero el jefe lo trató como uno más. Le dio los papeles de entrega y siguió con todo como si nada. Yo mismo me acerqué a preguntarle por qué la empresa permitía que uno de sus trabajadores llegara así. Me dijo que ni él lo sabía, pero que las órdenes venían de arriba, así que no podía hacer nada. Luego me aconsejó que me mantuviera un poco alejado de él, porque al parecer no era alguien en quien se pudiera confiar. Yo les pasé ese consejo a todos, para que estuviéramos prevenidos por cualquier cosa. Ese hombre tenía una voz muy aguda, como la de un niño de 5 años. Lo único que podíamos hacer era reírnos, pero eran sonrisas fingidas. Intentaba alegrarnos el día, pero conseguía todo lo contrario. Desde la mañana se sentía un ambiente raro, aunque todavía no sabíamos por qué. Lo peor vino en la noche. Mientras yo regresaba a la ciudad, uno de mis compañeros escribió en el grupo de WhatsApp diciendo que acababa de ver al payaso que llegó esa mañana quitándole a una familia de viajeros que iba por la misma carretera que ellos. Me quedé helado y al parecer
sí había pasado algo grave, aunque no estaba claro si él era el culpable. Cuando llegué a la empresa, la policía ya estaba ahí esperándonos para interrogarnos a todos. El trailero con la cara de payaso estaba esposado y aquel compañero le repetía a los policías que había sido él, que lo vio y que después se dio a la fuga en el tráiler. La escena era confusa, muy fácil para que hubiera una equivocación, y eso era justo lo que todos temíamos. No queríamos que despidieran a nuestro colega por una acusación mal hecha, así que tratamos de calmar los ánimos y le dijimos a nuestro amigo que pensara bien lo que iba a declarar. Al final se llevaron al payaso, pero las pruebas y la investigación concluyeron que él no tenía nada que ver. Las huellas encontradas no correspondían con las suyas, entonces lo dejaron libre y le permitieron seguir trabajando como trailero. Yo pensé que mi amigo decía la verdad. Entonces eso solo podía significar una cosa, que su vida corría peligro y que el payaso no iba a quedarse tranquilo después de una acusación así. Yo mismo le dije que se cuidara, porque todo aquello se veía demasiado raro. Mis sospechas empezaron a tomar forma desde entonces. El payaso miraba con recelo a mi compañero, y en una ocasión, otros traileros le dijeron que si se atrevía a hacerle algo, lo iban a colgar de alguna columna del edificio de la empresa. Esa amenaza no hizo más que empeorar las cosas. Lo que pasó después fue devastador. Para mí fue algo trágico e injusto. Mi compañero y amigo perdió la vida. Su cuerpo fue encontrado en las mismas condiciones que los de aquella familia de viajeros que supuestamente había payaso. De nuevo, la policía no encontró nada que lo inculpara, pero todos sabíamos que había sido él. El miedo se apoderó de nosotros porque si hacíamos algo, podíamos terminar en la cárcel, pero quedarnos con los brazos cruzados era todavía peor. A mí me desesperaba pensar que siguiera impune, que siempre hubiera algo que lo salvara. Así llegó aquella noche en la que el misterio se quedó así para siempre. Después de lo que vi, ya ni siquiera tuve ganas de buscar respuestas. Iba manejando por la carretera oscura mientras pensaba en todo lo que había pasado. Era increíble pensar que un payaso nos hubiera destrozado la vida de esa manera. Casi imposible de creer. Le pedí a Dios que me cuidara. Era tanto el miedo que recurrí a la oración para intentar sentirme protegido. Y para acabarla, el clima no ayudaba en nada. La lluvia caía con mucha fuerza y los truenos me dejaban los oídos zumbando. Yo seguía tratando de convencerme de que todo eso no parecía una escena de terror armada por el mal que se había metido entre nosotros. Por ese que llegó una mañana aparentando no ser nadie peligroso, pero que ya había cobrado la vida de mis amigos más antiguos en la empresa. Solté unas cuantas lágrimas, pero tenía que ser fuerte para no venirme abajo. Y entonces vi algo a lo lejos. Apenas se distinguía un punto blanco en medio de la lluvia. No lograba enfocarlo bien hasta que me fui acercando. Ese punto no era otra cosa que aquel payaso del que nos habló mi compañero, con un traje de colores y sosteniendo 5 globos en sus manos. Mi primer impulso fue atropellarlo, pero cuando me estaba acercando, el motor del tráiler se apagó y la unidad se frenó justo delante de él. El miedo me invadió en ese instante porque no encontraba explicación para lo que estaba pasando. El payaso caminó hasta quedar a un lado de mi ventana y empezó a tocar el vidrio varias veces. Yo no pensaba abrirle por nada del mundo, pero eso no era lo peor. A unos metros más adelante se veía el tráiler que le habían asignado al hombre que llegaba maquillado y que ahora estaba a mi lado. En ese momento creí haber confirmado que sí era la misma persona, pero todavía faltaba lo peor. Justo entonces llegó un carro que también se apagó y quedó detrás del payaso. Era una pareja que no entendía qué demonios estaba pasando. El personaje me miró y me hizo una seña para que me callara, y luego se acercó a ellos brincando, mientras sacaba un objeto muy feo. Yo presencié la peor escena de todas, porque los vidrios de ese carro quedaron manchados de rojo. Todo fue brutal, sin control, sin la más mínima piedad. Cuando terminó,
regresó hacia mí con el traje manchado y me enseñó unas fotografías de mis padres y de mis hermanos. Esa fue una amenaza clarísima. Después se llevó un dedo a la boca, como diciéndome que me quedara callado. Yo le respondí que sí lo haría. Luego se metió en el bosque y desapareció. Pero aquí es donde está el verdadero misterio. Cuando el tráiler volvió a arrancar y pasé junto a la unidad que estaba estacionada delante de mí, vi a aquel hombre maquillado, el mismo que llegó a la empresa. Estaba dentro, dormido e inconsciente. Ahí fue cuando confirmé que eran dos personas diferentes. Eso fue lo único que pude saber. Él decía la verdad. No era quien estaba haciendo todo aquello. Pero más allá de eso, nunca pude averiguar nada más.